Bienvenidos a la cápsula de esta semana, donde vamos a hablar acerca de la reflexión ética sobre la búsqueda de la solución a la pregunta de cómo debemos de vivir. Esta semana iniciamos con la participación en el blog, viendo el video de Antes de morir, ¿qué quiero hacer? Y nuestra reflexión se basa en las siguientes preguntas. ¿Cuál es el propósito más importante de tu vida? ¿Cómo crees que deberías de actuar para poder lograr ese propósito? ¿Qué tendrías que hacer? ¿Hay cosas de tu vida que te gustaría hacer diferentes o que fueran diferentes? ¿Qué cosas son? ¿Crees que podrías cambiarlas? Esta reflexión se dirige a responder de manera reflexiva una pregunta fundamental para cada ser humano. ¿Cómo debo de vivir? Al hablar de ética, no podemos decir que es un conocimiento que se reserva solamente a expertos. Es un saber necesario para todo ser humano para poder tomar las decisiones que día con día van construyendo nuestra vida. En los recursos de aprendizaje de esta semana tenemos el capítulo 1 del libro de texto de Rachel's Introducción a la Filosofía Moral, que nos habla sobre qué es la moral. Asimismo, tenemos dos documentos. Uno nos habla Adela Cortina acerca de que somos inevitablemente morales, y Fernando Sabater nos menciona de qué va la ética, qué es o cuáles son los aspectos más importantes que vamos a encontrar en estos recursos de aprendizaje. Iniciamos este curso partiendo del concepto de ética y moral. ¿Cómo podemos definir estos conceptos? Muchas personas definen a la ética como un conjunto de valores, de normas, que la gente tiene en su vida y a través de las cuales guían su conducta. Algunas otras, por otro lado, la definen como la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Estas definiciones no son totalmente equivocadas, sin embargo podemos decir que son parciales. Dora Elvira García nos plantea cómo la ética y la moral se encuentran entrelazadas, pero cada una de ellas se mueve en un nivel diferente. Cuando hablamos de la moral, nos referimos a aquellas acciones que realizamos de manera cotidiana, mientras que la ética se refiere a la reflexión que realizamos sobre las acciones morales. En el nivel de reflexión de la ética tratamos de darnos cuenta de qué es, en qué consiste la moral, buscamos establecer algunas reglas que guíen nuestras acciones, analizando sobre cuáles son los principios y criterios que se requieren para establecer si una acción es moralmente buena o bien moralmente mala. Rachel's, por otro lado, en el capítulo 1 nos habla sobre qué es la moral. Nos menciona cómo hay muchas teorías las cuales conciben de manera diferente a lo que significa vivir moralmente, y podemos encontrar que algunos puntos de vista pueden contradecir a otros. Nos presenta 3 casos donde ejemplifica la manera en que plantea el concepto de moral, presentando diferentes argumentos tanto a favor como en contra. Nos presenta el concepto de la razón y la imparcialidad, de lo que es el razonamiento moral, los juicios morales, los prejuicios humanos. Por otro lado, Fernando Sabater nos plantea la diferencia entre el hombre y los seres vivos e inanimados. Nos habla del concepto de libertad. Sin embargo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de libertad? ¿A tener libertad para elegir lo que nos pasa? ¿O cuando hablamos de libertad para intentar algo, nos referimos a que es un hecho que vamos a lograrlo? ¿Cuáles son los límites que nos plantea esta libertad? Adela Cortina, mientras tanto, nos habla de que somos constitutivamente morales y nos plantea en qué consiste esa estructura moral. Nos habla de la necesidad de sobrevivir, del momento básico de la libertad. ¿Y a qué se refiere con eso? A hacerse cargo, a través de la inteligencia, a crear un conjunto de posibilidades entre las cuales se puede elegir las que se quiere realizar. Al elegir una posibilidad, el ser humano renuncia a las demás. Es por ello que nos menciona que debe justificar su elección. Además, nos plantea las consecuencias para la educación moral. Nos habla de conocer la realidad, de tomar en serio, de cómo al tomarla en serio se reconoce que puede ser ampliada de una manera prodigiosa. Nos habla de ser realistas, responsables, inteligentes. Nos plantea algunas perspectivas desde las cuales se pueden tomar las decisiones, como lo son el dogmatismo y el relativismo, y explica las implicaciones de cada una de ellas. Como lo habíamos mencionado en la primera sesión virtual, recuerden, aquí les puedo mencionar algunos de los conceptos más importantes, pero es necesario leer todo el material que está establecido en el área de recursos de aprendizaje. Es importante que ustedes vayan haciendo su propia guía que les puede ayudar en los futuros exámenes.
Por último, en el reporte o actividad que tienen que entregar esta semana, es importante primero que nada que realicen esta actividad después de haber participado en el foro, de haber leído los recursos de aprendizaje y haber revisado el video de contextualización. Deben redactar un texto con introducción, desarrollo y conclusión en el que respondan de manera desarrollada los siguientes cuestionamientos. Primero que nada, ¿cuál es la importancia de la ética en la vida de una persona? ¿Y qué papel jugará la ética para alcanzar los proyectos de vida que hoy en día quisieran lograr? Recuerden que la extensión de este documento debe ser de una cuartilla. Es necesario incluir bibliografía y fundamentar los argumentos que están presentando para darle mayor soporte. Recuerden a lo que habíamos platicado, no se trata de decir sí o no, sino irnos más allá en el por qué. Deténganse a reflexionar y encuentren cuáles son los argumentos del por qué están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que están planteando, ¿sí? Recuerden que es importante profundizar. Por último, nada más quiero recapitular algunas de las cosas importantes que hemos visto hasta este momento. Tuvimos a cabo la primera sesión virtual. Si no tuviste oportunidad de revisarla, puedes checarla. En Blackboard ya se encuentra la liga donde puedes revisar esta sesión. Ya deben estar en contacto con su tutor asignado. Su tutor asignado les envía semana a semana una agenda con las actividades que vamos a realizar. Con él van a estar en contacto para todas las cuestiones logísticas durante este curso. Asimismo, cada actividad, ¿sí?, nosotros les vamos a dar una retroalimentación. Es importante que revisen la retroalimentación, no solamente la calificación, para que vean cuáles son aquellas cuestiones que pueden mejorar y no cometan los mismos errores semana a semana en las diferentes actividades. Recuerden que todas las actividades tienen fecha límite para entregarse, no lo dejen para el último momento. Recuerden lo que vimos sobre la falta de la integridad académica, es muy importante que lo recuerden y pues que le den una revisión a la que es la página del curso para que logren entender pues cómo se va formando. Ya en este momento están las actividades de todo el curso definidas. Muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente cápsula.